La crisis consiste precisamente en que lo viejo está muriendo y lo nuevo no puede nacer. Durante este interregno surgen los más variados síntomas mórbidos. Hola gente del Camino, soy Nico y esto es En el Camino Podcast. Luego de una trilogía de episodios futuristas, distópicos, donde he hablado de capitalismo y ciencia ficción, historia de las comunicaciones, desde la edad de piedra hasta la IA, y el momento en que la inteligencia artificial demostró ser más inteligente que el ser humano, quería pasar a hablar de locura. Es que, ¿qué más loco que nuestro tiempo? Pero una locura desde un punto de vista de quemarse con el fuego prometeico, de la posibilidad de crear a Frankenstein y tecnologías que se nos escapan de las manos. Es por eso que voy a hablar del corto pero poderoso ensayo de Benjamin Labatut, La piedra de la locura. Espero que disfruten el programa. La crisis consiste precisamente en que lo viejo está muriendo y lo nuevo no puede nacer. Durante este interregno surgen los más variados síntomas mórbidos. Y empezaba con esta frase porque creo que todos sentimos que estamos entrando en una nueva etapa. Hay una nueva entidad, no es una herramienta que ha emergido en nuestra realidad, la inteligencia artificial. No solo un programa más, un cincel, un martillo más, sino que es quien nos indica cómo vivir. Es nuestro editor de noticias, nuestro oráculo, nuestra abuela consejera, es todo. Y ni siquiera está en pañales, ni mucho menos gateando, pero ya ha modificado la realidad. Estas inteligencias están modificando cómo nos informamos, cómo trabajamos, cómo nos enamoramos, cómo nos organizamos, qué nos gobierna y así. Pero paradójicamente estamos anclados en el pasado. Hay una nueva y tal vez última ola religiosa en Occidente, un intento de abrazar los valores antiguos, abrazar dioses muertos, como dice Nietzsche en su aforismo El hombre loco. Pero nunca se puede volver al pasado, porque el escenario es distinto, y tú y tu entorno ya no lo son. Es como querer volver después de algún tiempo a ese lugar donde fuiste feliz. Es imposible. Es en esta tensión que aparecen los fenómenos morbosos, como dice Gramsci, que es el epígrafe con el cual comienza este libro Labatut. El terreno está fértil para los Trump, los Milei y así. Este ensayo de Labatut está dividido en dos partes. La primera parte es la extracción de la piedra de la locura, que es un cruce de ideas y vivencias de Lovecraft, el escritor de horror, de Philip K. Dick, el escritor de ciencia ficción, y David Hilbert, matemático. Si te parece que este mundo es malo, tendrías que ver algunos de los otros. Es lo que decía el escritor estadounidense Philip K. Dick, escritor también de ciencia ficción. Pero, ¿cómo? ¿Otros mundos? Es que esto es plausible si nos apoyamos en la teoría del bloque del tiempo de Einstein, por ejemplo, donde todos los instantes son actuales y donde no hay un pasado en el cual apoyarse ni un futuro que conquistar, solo un presente sin fin, extendido hacia la infinitud. El tiempo es una variable más del universo, como el Sol y los planetas. Esto lo explico mucho más en detalle en el episodio El presente no existe. La verdad es que Philip K. Dick creía fuertemente en esta bifurcación de las líneas temporales. Tiene un libro, es más, El Castillo, en que los nazis ganan la guerra mundial. Es que en cada evento de tu línea de tiempo surge una otra línea de tiempo paralela a esta en que estás escuchando este podcast. En otra estás escuchando otro podcast, en otra música, en otra eres sorda o sordo y en otra solo consumes contenido de TikTok. Ay. Bueno, por eso mismo Dick piensa que el mundo lo deberíamos ver como un simulacro o una simulación. Labatut se pone a hablar de una conferencia de Dick
en que habla de su fascinación por otras líneas de tiempo, por otros pseudomundos, una fascinación inconsciente, sin explicación teórica alguna, pero que resulta que años después él entendió esta razón. Es que Dick sentía ese abanico de realidades parcialmente materializadas y que se intersectan evidentemente en la realidad más actualizada de todas. Esta en que nos ponemos de acuerdo, que es la verdadera, que es en la que vivimos. Esta en que estás escuchando este podcast ahora. Esto Dick lo vivió cuando, al abrir la puerta de su casa un día, recibiendo una encomienda, el collar de la despachadora en forma de pez, de nuevo el pez para los que siguen el podcast, le destelló una luz de neón que le atravesó el cráneo y le dijo que el Imperio Romano no había terminado nunca y que su hijo tenía una rara enfermedad terminal que resultó siendo cierta. Su hijo fallecería a los pocos años, lo que volvió loco a Dick, o lo volvió más lúcido. Él siguió escribiendo, siguió yendo a conferencias, pero ya entendiendo con todo su ser, con razón y sin razón, que vivía en una simulación. ¿Y por qué no? El matemático Hilbert dice que hay que aceptar lo que no se puede conocer. En el modelo que vivimos, tarde o temprano conoceremos todos los datos. No hay problema insoluble para la ciencia según él. Y cuando digo modelo me refiero a este universo y sus reglas en el que somos un grano de arena más. Bueno, para Hilbert llegará el momento en que tendremos toda la información para entender el modelo de nuestra realidad. Nada debe ser considerado más allá de nuestro alcance. Después de todo, hemos llegado hasta donde hemos llegado, hemos prevalecido frente a otras especies. Pero de ese intento de reducir todas las matemáticas, incluso todas las ciencias, a la mera lógica, se cosechó la manzana podrida de Gödel, como dice Labatut. Es que este lógico y matemático austriaco descubrió la teoría de la incompletitud, en la cual probó que cualquier sistema formal, si es lo suficientemente robusto como para expresar las operaciones de aritmética, o sea, sistemas en que hayan números, será incompleta, ya que contendrá verdades que, siendo verdaderas, valga la redundancia, como 1 más 1 igual 2, no se podrán probar con las reglas de ese mismo sistema. Gödel también demostró que si un sistema es completo, o sea, que efectivamente se puede probar todas sus verdades, será inconsistente, porque estará plagado de contradicciones internas que le permitirán validar cualquier enunciado y también su negación. O sea, una verdad y un opuesto al mismo tiempo. En castellano, por la misma lógica, esa que dice que lograremos tener toda la información de nuestro sistema, ese que llamamos universo, no podemos probar ninguna verdad dentro de él. Lo real está fuera de nuestro alcance. Es una palabra que debería ser vedada al ser humano. No alcanzamos a comprender toda su dimensión. Lo falso y lo simulado parecen estar asfixiando la verdad. ¿Por qué nos acecha la sensación creciente de que nada tiene sentido? ¿Por qué sentimos que el mundo se va a acabar?, nos pregunta Labatut. Es que una cierta demencia se ha filtrado en nuestro mundo, gota a gota. Debemos aprender a ver las cosas bajo otra luz, porque la llama de la razón ya no alcanza a iluminar el complejo laberinto que va tomando forma lentamente. El castillo de la razón ya está cercado por la física, por la lógica. Todas las viejas historias están colapsando, también dice Labatut, citando a Adam Curtis, el gran documentalista inglés de la BBC. El capitalismo cancerígeno que está destruyendo la tierra, las religiones que nos tienen enfrentados en guerras fanáticas y así, la política del espectáculo estéril. Algo nuevo están haciendo. Hemos matado a Dios y por un tiempo la vida deja de tener sentido. Lo nuevo que vendrá es eso que ensamblará los escombros y lo que se avecina. Sí, es verdad, estas transformaciones no son nuevas, pero la velocidad, la violencia y el alcance no tienen parangón. Es que estamos más interconectados que nunca. Todos los sistemas se han entrelazado y a mayor conexión, mayor complejidad, mayor entropía.
Nuestra mente todavía está cargando los últimos datos que llegan del sistema. Ni siquiera terminan de cargarse los anteriores y llega una nueva ola y más elementos que cambian y modifican nuestra realidad. Nuestro modelo. Para Labatut hay una noción creciente de que nuestro mundo, nuestra sociedad, incluso nuestras propias mentes, no son fenómenos que podemos controlar del todo. Algo se nos escapa siempre. Es por eso que no podemos predecir la meteorología, por ejemplo, con más de 2 semanas de anticipación. Y esto ni siquiera de manera aproximada. No hemos entendido todavía la dimensión de que la vida no sea determinista. Si podemos decir que aquello que conocemos se expande a la velocidad de la luz, lo que no somos capaces de entender crece a la velocidad de la sombra, una que no es constante, sino que aumenta de forma exponencial, como la energía oscura que desgarra nuestro cosmos y agranda y estira el universo. Sin importar todo esto, desconfiamos del orden. Mire la gente de derecha más dura o cavernaria, como diría el fallecido Mario Vargas Llosa. Ellos son reaccionarios, los que entran al Capitolio disfrazados, delegitimando elecciones y creen en teorías conspirativas, no creen en las instituciones, no son conservadores en absoluto. Están acá para romperlo todo, revolucionarios de extrema derecha. ¿Quién lo diría? Impensado. Un sinsentido total es que nos hemos convertido en una deidad trágica que ostenta el poder absoluto, pero que carece de comprensión. En eso nos hemos convertido los seres humanos en el siglo XXI. Mejor dejo al creador del cosmicismo, a Howard Phillips Lovecraft. Los hombres con un intelecto más amplio saben que no hay una distinción clara entre lo real y lo irreal, que todas las cosas aparecen de la forma en que lo hacen solo por virtud de los delicados medios físicos y mentales a través de los cuales cada individuo se hace consciente de ellas. Pero el materialismo prosaico de la mayoría condena como locura aquellos destellos de extrema lucidez que penetran el velo compartido del evidente empiricismo. Lovecraft nos dice en el fondo que se nos escapa una enormidad de cosas, se nos cae la realidad como en una bolsa agujereada de pan, se nos escurre como agua en las manos. Lo que vemos, nuestros sentidos no logran captarlo. Pero claro, el que va en contra de ello es tratado de loco. Labatut recuerda que nunca debemos de olvidar que la ciencia no es solo un método, también es un delirio metafísico, la ilusión de pensar que nuestro mundo se conforma a un orden que podemos descubrir y entender. No significa que debamos olvidar el sueño de la razón, que es una contradicción. Bueno, si la vida es contradicción. A mayor luz, mayor sombra. A mayor razón, mayor sin razón. Dejo a Philip K. Dick. Y al final, a veces volverse loco es una respuesta adecuada a la realidad, que la verdad y la locura pueden ser síntomas de la misma enfermedad y que el precio que pagamos por el conocimiento es la pérdida de comprensión. Nunca podemos abordarlo todo. En fin, la segunda mitad del ensayo se llama La cura de la locura y es sobre un cuadro del pintor neerlandés Hieronymus Bosch, más conocido como el Bosco. Labatut, siguiendo ese estilo sebaldiano que tanto le gusta, parte describiendo la pintura para ir después a todas partes con gran talento. En la pintura tenemos a un señor sentado, rodeado por 3 personas, presto a ser intervenido en su cabeza. Mientras que este señor loco, que tiene que ser intervenido, está sentado, los curadores de la locura, aparentemente 2 personas de fe, vestidos con sotana, y un doctor, se preparan marcándole la cabeza donde van a intervenir y extirparle esa locura. Labatut cita aquí a Foucault en su Historia de la locura. El famoso doctor del Bosco está mucho más loco que el paciente que intenta curar, y su falso conocimiento no hace más que revelar los peores excesos de una locura que es inmediatamente evidente para todos, excepto para él mismo.
¿De verdad dejamos estas prácticas? ¿La casa de brujas, por ejemplo? ¿O simplemente el sujeto al que le extirpamos la locura se ha modificado? Labatut, al escribir en sus libros sobre personajes genios que bordean con el delirio y esta locura, se llena de correos de personajes que se sienten protegidos o entendidos por él. Sin embargo, Labatut deja en claro que no hace apología a esta locura. Es más, cuenta historias familiares que lo hacen tener mucho respeto por esto. Familiares en manicomios, suicidios y sueños suicidas. Pero cuando, por escribir de estos temas que bordean la locura, le escriben personas que lo tratan de plagiador por teorías conspirativas delirantes, él veía imágenes propias en su vida del cuadro de la cura de la locura del Bosco. ¿Qué haríamos si tuviéramos el bisturí del cirujano en la mano y su cabeza enfrente de uno? ¿Le cortarías la piel? ¿Podrías extraer la piedra de la locura? Eso que habita al borde de la razón, en la aparente paranoia, en las fantasías de los dementes y la bestial imaginación de los desquiciados. Hay que recordar a Foucault, intentarlo es la verdadera señal de delirio. Tampoco hay que creer en charlatanes, en falsos profetas y en clarividentes cualquiera. Eso no es lo que decimos, no confundir delirios de grandeza con esa locura divina. En fin, ese afán hater de Labatut no sería la primera ni la última en usar la ciencia como una muleta después de todo. ¿Cuántas personas, cuántas corporaciones, empresas, organizaciones han depositado una solidez de los datos duros, incluso mientras recorren un camino de propia locura? Labatut estuvo a punto de contactar a esta bloguera que lo trataba de plagiador. Le parecía tan inverosímil, pero fascinante su mundo, en que también trataba de plagiadores a Einstein, a Newton y a grandes escritores. Según ella, había una mafia en el mundo de las editoriales que consumaban esto y que inventaban escritores superventas, en este caso de Labatut, en niños ricos de países tercermundistas como Chile. Labatut estuvo a punto de contactarla, pero prefirió no hacerlo por su historial genético y personal con la locura. Tenía miedo a que algo de esa locura se colara e incrustara en su vida y familia. Pero tal vez, dice Labatut, sea el título del cuadro lo que nos engaña. Tal vez no se habla de la cura de la locura. Tal vez no se está extirpando algo a ese pobre hombre del cuadro del Bosco. No, sino que se está incrustando una flor, una semilla que cuando germine del todo traerá los frutos de la locura. Tan fértiles y venenosos, de vuelta a nuestro mundo, ascendiendo desde las profundidades, donde los hemos intentado ocultar, de regreso a la luz que sin duda pertenecen, floreciendo desde ese abismo donde la razón ha decidido desterrar todo lo que no podemos entender. Todo aquello que no queremos aceptar, cualquier cosa que nos recuerde que nosotros, que hemos sido capaces de conquistar la faz del planeta, que nos hemos sumergido en el abismo del océano y que hemos viajado más allá de la atmósfera hacia el vacío de las estrellas, contenemos, sin embargo, una legión de ángeles y demonios que nunca estarán bajo nuestro control, sin importar hasta dónde alcance nuestro progreso, ni qué tan alto vuele la civilización. La fragilidad, el genio, la creatividad y la irracionalidad nunca dejarán de hostigarnos, siempre estarán allí para seducirnos y embrujarnos, serán deleite y tormento, porque nos muestran nuestros múltiples rostros, no solo la profunda oscuridad de la depravación, sino también la naturaleza casi milagrosa de aquello que consideramos normal, cotidiano y miserable, el sentido común. Labatut ya va terminando y dice que al leer las palabras de aquella mujer conspiranoica, ¿no es que acaso estamos entrando en nuestras vidas interconectadas a un nuevo tipo de trastorno, una forma de locura contagiosa? Se está colando poco a poco en el mundo, erosionando la delgada barrera que separa la realidad de la fantasía, la ficción de la no ficción. La extraña sensación de que este mundo cada vez más digital ha perdido algo esencial.
El próximo episodio seguiremos hablando de los que se nos escapa de los sentidos, pero no sin antes terminar con la batut. Hasta la vuelta, chao. Aunque no cabe ninguna duda de que corremos un gran peligro al dejar que los espíritus de la sinrazón galopen fuera de control, libres y salvajes, tampoco podemos exorcizarlos del todo, porque sin ellos no solo seremos más pobres en muchos sentidos, sin ellos puede que no sobrevivamos. Gracias por haber llegado hasta acá. Si valoras el programa y no quieres perderte ningún episodio, puedes seguirlo en Spotify y dejar una reseña, que me ayuda un montón para ser encontrado más fácil en el motor de búsqueda. Para donaciones, contacto y más contenido, pueden entrar al sitio enelcaminopodcast.com y seguir las redes sociales de En el Camino Podcast en Instagram y Facebook, además de Nico Vergara y en Twitter. Gracias por aventurarte en el camino.